la siguiente pregunta, ¿ok? Porque pues estamos hablando de que pues el Papa viene de la sucesión apostólica, ¿ok? Ahora, los protestantes en infinidades de sus prédicas o a través de sus cultos o redes sociales, pues cuando un católico habla de que pues fue Jesús mismo que pues a través de sus apóstoles y de Pedro fundó la Iglesia Católica, y ellos dicen que más bien Cristo vino a destruir la religión, las religiones del momento, que Jesús no fundó ninguna religión. ¿Qué tú opinarías sobre eso? Pues eso es falso. Primero, porque hay un concepto erróneo sobre religión. Piensan que religión para ellos solo se circunscribe a una organización religiosa. Pero religión va más allá de una organización religiosa. La palabra religión viene del latín religare o del griego religare, que significa volver a unirse. Eso es una constitución o una realidad natural en el ser humano. Todos los hombres, a través de sus manifestaciones religiosas, manifiestan su deseo y búsqueda de la divinidad. Eso nos constituye en seres religiosos. El catecismo dice que todo hombre que busca la dicha y la verdad, de alguna manera busca a Dios, por cuanto que en Dios solamente se encuentra la dicha y la verdad. Entonces un ateo, por más ateo que diga que es religioso porque busca la dicha y la verdad de alguna manera. Entonces esos comportamientos hacen al hombre un ser religioso. Esa búsqueda inherente de la verdad, de ese ser supremo, porque no es una búsqueda solamente racional, es un deseo de trascendencia, es un suponer que debemos ser algo más. Si no, hagamos como dice Pablo: si Jesús no resucitó entre los muertos, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hay religión, entonces ya no nos sacrifiquemos por nada, porque no hay trascendencia, no hay razón de ir más allá. Haz lo que tengas que hacer y vive como te dé la gana, sin mortificarte de nada, sin leyes, sin estructuras sociales, sin tejido social. Haz lo que te dé la gana. Como no hay religión, ¿sí? Entonces vienen ellos y rompen ese esquema. ¿Por qué? Porque dicen que religión es solamente una organización. Si fuese así, pues Jesús no vino a romper organizaciones. Jamás en ningún momento Jesús dijo: ya no crean en el judaísmo, ya no va a haber más judaísmo, desaparece el judaísmo. De hecho, Miguel, los primeros cristianos, y te hablo de los apóstoles, al día siguiente que Jesús subió a los cielos, ellos seguían siendo judíos. Ellos no renunciaron al judaísmo, se siguieron congregando como cualquier judío. ¿Cuándo fue que dejaron de ser judíos? Es decir, miembros de la religión judía. Cuando sus pensamientos e ideologías empezaron a chocar con la estructura judía. De hecho, por eso hubo un primer concilio, el concilio de Jerusalén. En la carta a los Gálatas lo encontramos. Cuando se reúnen para definir en qué vamos a creer. ¿Por qué? Porque aquella iglesia naciente, que primero eran judíos, empezó a llenarse de gente helénica, de gente pagana. Entonces viene Pablo y le dice a Pedro:
¿Y por qué ustedes obligan a estos a circuncidarse? Si estos no tienen nada que ver. Ellos quieren vivir como Cristo, pero no quieren vivir como los judíos. Y no hay nada de malo en eso. Ellos quieren seguir comiendo chicharrón, pero a los judíos no les gusta el chicharrón, no comen chicharrón. Déjenlos que coman chicharrón. Me explico, estoy exagerando, pero en el sentido de comer cerdo. Sí, total. Entonces fue cuando ellos dijeron, ok, tiene razón San Pablo. Entonces no podemos seguir diciendo que somos judíos. Y paulatinamente empezaron a desligarse de la religión judía. Y hubo un cisma, en aquellos entonces no se habla de eso. Hubo divisiones de algunos cristianos que siguieron siendo judíos. Y otros que rompieron totalmente el vínculo. ¿Por qué? Porque empezaron a abrirse a otro mundo. Es que la onda no era judaizar el mundo, la onda era cristianizar el mundo. Entonces Cristo no vino a romper con el judaísmo, fue una consecuencia que se dio simplemente. Ahora, si tú notas, nosotros los católicos tenemos muchas prácticas de tipo religiosa parecidas a los judíos. Tenemos muchas prácticas, incluso algunas fiestas parecidas. Ahora que no ven, vinieron los protestantes y rompieron todos los esquemas. Esto no pasó ayer. De hecho, los primeros protestantes, como los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, ellos siguieron manteniendo el ritualismo. Continuaba. Ellos no vienen diciendo, claro, cero religión, solo relación. Ellos no, ellos seguían siendo católicos. De hecho, ¿cómo se llama la Iglesia Católica? Iglesia Católica Apostólica Inglesa. Así se llama. Así es. Iglesia Anglicana. Ahora, que ya aparecieron después, allá por 1960, no me creas mucho, pero por 1960 ya empezaron a aparecer otras sectas que ya con otros pensamientos, con otros criterios para justificar su propia separación de la separación, de la separación, de la separación. Y dijeron, no, que nosotros no vamos a hacer religión, nosotros vamos a hacer relación. Ah, pues, qué fácil, qué fácil. Facilísimo, que pues hoy en día vemos en cada esquina, tristemente, pues cualquiera dice yo soy pastor y monta ahí cualquier cosa pues a su conveniencia, tristemente, ¿no? Ojalá que pues nuestros hermanos que vean este podcast pues nunca se sientan atacados, sino que más bien busquen todo lo que se está hablando acá, ni siquiera se queden con esta información solamente, sino que busquen también por su cuenta y comiencen a verificar y a comparar si lo que están viviendo como fe pues tiene que ver con el cristianismo primitivo.